Creo que si a algunos de ustedes en esta mañana les preguntara por qué vinieron, bueno, unos diríamos vinimos a adorar a Dios, y eso es cierto. Esa es la razón por la que vinimos. Pero también hay otro aspecto, y es que pensamos que de la manera que adoramos a Dios, también Dios nos retribuye con bendición. Entonces podemos decir que venimos a adorar a Dios y venimos para recibir de Él su gracia, su bendición. En el capítulo que leímos, el apóstol Pablo habla de bendiciones espirituales. A veces pensamos que las bendiciones son solamente la provisión de Dios para la semana, el trabajo, la salud, el bienestar de nuestras familias. Sí, eso es bueno, eso es cierto. Pero el pasaje que leímos señala varias bendiciones espirituales, varias bendiciones que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que estar pidiéndolas. Esas bendiciones están a nuestra disposición. Pablo dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No dice el cual nos bendecirá. Él dice el cual nos ha bendecido. Eso significa que esas bendiciones están ahí. El Señor las ha derramado, está dispuesto a darlas a aquel que las pida, el cual nos ha bendecido. No que nos bendecirá en el futuro o que por promesas o por ofrendas, no. El Señor las ha dado para nosotros. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Estaba estudiando este capítulo y encontré 9 bendiciones. Eso quiere decir que vamos a estar aquí como hasta las 12 del día, no sé qué. No se preocupe. Vamos a ser concisos. En primer lugar, la primera bendición que Dios nos ha dado es que nos ha elegido. Es una elección que nadie puede anular. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué están cada uno de ustedes? Porque Dios los ha elegido. ¿Por qué no están los de al frente o los vecinos que tantos años han estado bien? Porque no están, Dios no los ha elegido. Y miren lo que dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió Dios? ¿El día que nacimos? No. Desde antes de la fundación del mundo. Para mí eso es maravilloso. Pensar que Dios tenía un plan para mí. Pensar que Dios tiene y ha tenido un plan para cada uno de ustedes. Y por esa razón, Dios los escogió con un propósito: santos. Santos significa separados para Dios, separados del pecado y sin mancha. ¿Por qué sin mancha? Porque el Señor mismo se encargó de limpiarnos con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice la palabra: en amor. Porque nos amó. Esa fue la razón.
nos escogió para que fuésemos santos, separados para Dios. Eso es lo que significa santos, separados para Dios. Y sin mancha delante de Él. Cuando nos presentamos delante del Señor, aparecemos sin mancha. ¿Por qué? Porque nos aparecemos respaldados por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No por nuestras obras, sino porque Él pagó ese castigo y esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Y ahora con toda libertad podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Porque nuestro Señor Jesucristo nos respalda. En segundo lugar, es una relación que no puede ser anulada. No hay nadie que pueda quitarnos esa elección. Nadie que puede quitarnos la categoría de hijos de Dios. No hay ningún decreto, ninguna ley que nos impide que nosotros nos presentamos delante de Dios. Habiéndonos, dice la palabra de Dios, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Adoptados. Nadie, una adopción no se puede echar para atrás. Legalmente, después de que usted toma una persona en adopción, no hay nadie, ninguna ley que le pueda a usted decir, ya no más. O que usted pueda decir, ya no me... No. El compromiso que usted toma de adoptar a alguien, ese compromiso es permanente. Y cuando Jesús nos adoptó como hijos de Él, ese es un compromiso que el Señor tomó hasta el fin de la eternidad. Nada puede anular esa elección que Dios ha hecho para usted. Nadie puede echar para atrás el hecho de que usted es hijo de Dios. Nadie puede echar para atrás que usted fue comprado por la sangre de Jesucristo. Es una elección que nadie puede anular. También el pasaje nos muestra otra bendición espiritual. La aceptación que no puede ser negada. Dios nos ha aceptado tal cual como somos. Y por medio de la obra del Señor nos ha transformado, nos ha llamado para ser sus hijos. Y dice una cosa aquí, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Tengo en cuenta eso. El Señor nos ha llamado, nos ha bendecido, nos ha escogido. No por nuestros méritos. No para que echemos pecho. Para que digamos, uy, qué buena persona soy yo. No. Es para que nuestra vida muestre lo que es la gracia de Dios. Lo que la gracia de Dios ha hecho por nosotros. Lo que la manera como la gracia de Dios se manifiesta. ¿Y qué significa la palabra gracia? Favor inmerecido. Eso es lo que significa gracia. Cuando hablamos que Dios nos mira con gracia. Cuando recordamos que Jesús entregó su vida por gracia para nosotros, estamos diciendo, no que yo lo haya merecido, no que yo lo merezca, sino que a Él le plació hacerlo y manifestar su gracia en mí. En una ocasión estaba hablando con un misionero, había estado muchos años en la obra aquí, y ya tenía sus años, no sé, 70 o algo así, se veía muy bien. Le dije, era el hermano Ken Chapman. Le dije, hermano, pero usted se ve muy bien. Y él me dijo, sí,
la gracia del Señor para conmigo. Recordemos eso. En todos los aspectos de nuestra vida, Dios manifiesta su gracia, ese favor inmerecido. Otra bendición espiritual, como dice aquí Pablo, con bendiciones espirituales en lugares celestiales. Esas bendiciones están allá en el cielo. Otra bendición que nosotros recibimos es una redención que nunca puede ser echada para atrás. Redención, que el Señor pagó por nosotros. La palabra redención significa eso, pagar el precio. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre, un señor compraba un esclavo, pagaba el precio, lo redimía para él. Y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Pagó el precio y por ese precio que pagó nos ha hecho hijos suyos. Nos ha llamado para que seamos su pueblo. Una elección que no puede ser anulada. Una elección que no puede ser negada. En tercer lugar, una redención que nadie la puede desafiar, que nadie puede poner, nadie puede argumentar razones para que no seamos elegidos por Dios. Y luego sigue algo más. Otra bendición espiritual es un perdón que nunca puede ser rechazado. Perdón. Por eso Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según la riqueza de su gracia. Fíjese lo que dice, en quien tenemos redención por su sangre. No fue cualquier cosa la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No es un tiempo solamente para que en determinadas épocas del año la gente suba a Monserrate o a Guadalupe. No. Es la redención. Él pagó el castigo. ¿Y con qué lo pagó? Con su propia sangre. Y dice, ¿por qué? Por las riquezas de su gracia. Porque no mereciéndolo nosotros en ninguna manera, Dios manifestó su gracia a nuestro favor. Luego el pasaje nos enseña algo más. Otra bendición espiritual. Una abundancia que nunca puede ser agotada. La gracia de Dios no se agotará nunca, ni por los siglos de los siglos. Y por eso dice Pablo en el versículo 8, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios tenía un plan perfecto. Y ese plan perfecto que tenía lo llevó para que su gracia sobreabunde mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Una abundancia. La abundancia de la gracia nunca se agotará. A veces nosotros nos agotamos. A veces nos cansamos y decimos, no más. Pero el Señor nunca se cansa. Su gracia sigue manifestándose y seguirá manifestándose por toda la eternidad. También encuentro en el pasaje que esta bendición espiritual es una revelación que nadie puede reemplazarla. Mire lo que dice el versículo 9. Dándonos
a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer. Dios no tenía por qué hacerlo. Dios hubiera podido soberanamente dejarnos en la perdición. Pero allá en el huerto de Edén, por su misericordia y por su gracia, Él prometió a Adán y Eva un Salvador. Y la gracia del Señor, desde ese día, desde el huerto de Edén y aún desde mucho antes, esa gracia del Señor empezó a manifestarse y empezó a llegar a ser conocida por toda la humanidad. Tribus indígenas, pueblos en Asia, en África, en Estados Unidos, en Sudamérica, todos ellos reciben la revelación de la gracia de Dios. Porque no hay otra cosa que pueda reemplazar la gracia de nuestro Dios. También les digo, la gracia de Dios es algo que no se desvanece. Mire lo que dice el versículo 11. En quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras. Ustedes entienden esa palabra, ¿no? Arras, compromiso matrimonial, entregar una argollita. Arras, usted cierra un negocio de una casa y entra a las arras. Entonces, mire, lo que hemos recibido hasta ahora de parte de nuestro Dios es solamente las arras. ¿Eso qué significa? Que todavía viene para el futuro muchísimo más. Las arras es una pequeña parte. Nos está diciendo Pablo, las bendiciones que ustedes han tenido hasta hoy son apenas unas arras, una pequeña parte de lo que Dios tiene para ustedes, de lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Una herencia, una revelación abundante, una herencia que no se desvanece, que permanece conforme a la promesa de Dios. Y luego sigue algo más, un sello. El pasaje nos habla de un sello que no puede ser disuelto. El versículo 13 dice, en el cual también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor quería que desde el principio nosotros tuviéramos un sello, una garantía de que Él cumpliría sus promesas. ¿Y cuál fue esa garantía? El Espíritu Santo que nos da. El Espíritu Santo que mora en usted. El Espíritu Santo que le da sabiduría, que le da paz, que en medio de las luchas le ayuda, que en medio de las dudas lo confirma. Ese es el Espíritu de Dios. Porque en nosotros es un sello que no se puede borrar. Un sello que no puede borrarse. Y también otra bendición espiritual de esta promesa es una promesa que nunca puede ser deshonrada. Dios no puede echarse para atrás de lo que Él ha prometido.
que Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu que mora en mí, el Espíritu que mora en cada uno de ustedes, es unas arras que comparativamente con lo que viene, con lo que está por venir, es apenas una pequeña porción. Pero para el futuro, el Señor tiene muchísimo más. Pablo decía que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿De qué manera? Nos eligió, estableció una relación con nosotros de padres e hijos, nos aceptó por la obra de su Hijo en la cruz del Calvario, nos redimió, pagó el castigo que nosotros merecíamos, nos dio el perdón y abundantemente nos ha bendecido para el resto de nuestra vida. Y nos ha dado una revelación. Qué privilegio, mis hermanos, de que nosotros conozcamos al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, a través de tu palabra. Y no solamente eso, tenemos una herencia que no se desvanecerá con el tiempo. A veces empresas se quiebran, a veces por ahí había una cosa de McDonald's, las trampas que se hicieron, pero no, Dios no es así. Dios cumple lo que Él ha prometido. Pero recuerde esto, el Señor le ha dado una promesa a usted y a mí. Una promesa que no se puede deshonrar. Y esa promesa está garantizada por el Espíritu Santo que mora en usted, en mí y en medio de su iglesia. Puestos en pie, vamos a orar. Dele gracias al Señor por las arras, por las bendiciones espirituales. A veces tenemos dificultades con el trabajo, con la salud. Hagámoslo eso a un lado y recordemos que el Señor tiene mucho más, nos da mucho más y nos ha dado mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Una vez más, por mucho tiempo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas.
tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. En tu gran amor cantaré. Que mi vida entera sea una melodía de tu amor. Vámonos una vez más juntos, fuerte. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón. Tú serás, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Cantaré de tu amor, rendiré mi vida ante el único Dios. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor canto. Dile una vez más, mi Jesús, mi Jesús y mi Rey. Tú, corónate Rey. De tu gran amor canto. Una vez más, mi Jesús, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. ¿Qué más podemos cantar sino del gran amor del Señor por nosotros? Te bendecimos, te adoramos, Señor Jesús, te adoramos a ti, Espíritu de Dios, por la verdad gloriosa de tu obra, la obra que permanece y que permanecerá por toda la eternidad. Pido tu gracia para cada uno de mis hermanos, para tu pueblo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.